Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Estoy súper emocionada de teneros hoy aquí. Espero que todos estén teniendo un día fantástico. Para los que son nuevos por aquí, bienvenidos. Este canal es un espacio donde exploramos las vidas de celebridades, desentrañamos chismes, y nos sumergimos en el drama más jugoso del mundo del espectáculo. Y hoy, amigos míos, nos adentramos en un tema explosivo. Hoy vamos a hablar de un romance secreto que, créanme, ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento. Vamos a sumergirnos en la intrigante historia de Mert Ramazan-Demir y Afra Saraaolu, los protagonistas de la exitosa serie Yalan o Golden Boy, como se conoce en algunos lugares. Estos dos, que interpretan a Seyran y Ferit en la serie, han estado en el centro de la atención, y no solo por su trabajo actoral. Hay rumores, fotos, vídeos. Todo apunta a que hay algo más que amistad. Y es que la química entre ellos en la pantalla es innegable, pero, ¿qué ocurre fuera del plató? Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Ya sabes, así no te perderás nada de lo que está pasando en el mundo de las celebridades. Y ahora sí, prepárense para el chisme. La historia de Mert y Afra es, en muchos sentidos, la historia de un amor de telenovela, pero en la vida real. Para aquellos que no estén familiarizados con la serie, Yalan narra la historia de dos jóvenes cuyas vidas se cruzan por un matrimonio concertado. Seyran, interpretada por Afra, es una joven estudiante de Gaziantep, mientras que Ferit, el personaje de Mert, es un heredero rico y rebelde de Estambul. A lo largo de la serie vemos cómo estos dos personajes, a pesar de sus diferencias, se enamoran y luchan por su amor. Y es precisamente esta conexión en la pantalla la que ha alimentado los rumores sobre una posible relación en la vida real. Desde el principio, la química entre Mert y Afra fue evidente. Las escenas románticas, las miradas cómplices, los momentos de tensión. Todo parecía demasiado real. Y claro, el público empezó a fantasear con la posibilidad de que lo que veían en la pantalla fuera algo más. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de vídeos editados que comparaban escenas de la serie con fotos y vídeos de los actores fuera del set. La gente estaba obsesionada. Y no es para menos. Ambos actores son muy atractivos y tienen una gran química juntos. Además, los dos son muy jóvenes y están en la cima de sus carreras, por lo que era natural que el público se preguntara si había algo más que una relación profesional entre ellos. Mert, con su mirada intensa y su carisma arrollador, complementa a la perfección la belleza y la dulzura de Afra. La forma en que se miran, la manera en que se tocan, la complicidad que irradian, todo contribuye a crear una atmósfera de romance y pasión. La serie en sí misma es un imán para el romance. La trama, llena de giros inesperados, amores prohibidos y conflictos familiares, genera una conexión emocional con el público. La historia de Seyran y Ferit, con sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus momentos de sufrimiento, es una montaña rusa emocional que atrapa al espectador. Y al ver a Mert y Afra interpretar estos personajes, es imposible no creer en su amor, en su conexión. Los rumores comenzaron a intensificarse a medida que avanzaba la serie. Empezaron a aparecer fotos y vídeos de Mert y Afra juntos fuera del trabajo. Los paparazzi, siempre al acecho, los captaron en cenas, paseos, e incluso en lo que parecía ser una escapada romántica. En algunos de estos vídeos se les veía muy cariñosos, abrazándose, riéndose y en general, compartiendo momentos de complicidad. Obviamente esto no hizo más que avivar las llamas de los rumores. Uno de los primeros indicios que despertó la curiosidad del público fueron las fotos filtradas de una cena romántica. En estas imágenes, se podía ver a Mert y Afra compartiendo una velada en un restaurante elegante. La cercanía, las risas, la forma en que se miraban, todo apuntaba a algo más que una simple amistad. La prensa del corazón turca, siempre atenta a estos detalles, no tardó en hacerse eco de la noticia. Más tarde fueron las fotos de un paseo por la playa las que desataron la locura. Mert y Afra fueron fotografiados disfrutando de un día soleado en la costa. Se les veía caminando juntos, tomados de la mano, intercambiando miradas cómplices. Estas imágenes, tomadas en un ambiente relajado y casual, alimentaron aún más las especulaciones sobre una posible relación. Un detalle importante es que al principio, ambos actores negaron cualquier tipo de relación romántica. Afirmaron que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo.
Mert, por su parte, también negó cualquier relación romántica, y ambos insistieron en que su química en la pantalla era producto de su profesionalismo y de la dedicación a sus personajes. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y las pruebas se acumulaban, era difícil de creer que no hubiera nada más que una simple amistad. Es comprensible que en un principio los actores prefieran mantener su vida privada alejada del foco público. La fama a menudo conlleva una invasión de la privacidad, y es natural que quieran proteger su intimidad. Además, negar una relación romántica, especialmente al principio, puede ser una estrategia para evitar especulaciones y proteger su carrera profesional. La situación se complicó aún más cuando comenzaron a circular rumores sobre la vida personal de ambos actores. Se especuló sobre posibles relaciones anteriores, y se analizó minuciosamente cada movimiento de Mert y Afra. Todo se convirtió en un juego de adivinanzas, donde los fans y los medios de comunicación trataban de descifrar qué estaba pasando en la vida real de estos dos jóvenes. Se rumoreó sobre relaciones pasadas de ambos actores, y la prensa del corazón no dudó en investigar y sacar a la luz detalles de sus vidas sentimentales. Estos rumores, a menudo sin confirmar, alimentaron aún más la curiosidad del público y la intriga en torno a su posible relación. A pesar de las negaciones iniciales, las pruebas de una posible relación continuaron acumulándose. Fotos, vídeos, comentarios en redes sociales. Todo indicaba que había algo más que una simple amistad entre ellos. Una de las pruebas más contundentes fueron las fotos y vídeos tomados durante las vacaciones de verano. Se les vio juntos en diferentes lugares, disfrutando de la compañía mutua y mostrando gestos de cariño. En una de las fotos incluso se les vio abrazados en la playa. Imaginad el revuelo. Las vacaciones de verano fueron un punto de inflexión en la historia de Mert y Afra. Las imágenes tomadas en diferentes destinos, desde playas paradisíacas hasta ciudades cosmopolitas, revelaron una cercanía y una complicidad que iban más allá de lo profesional. Los besos, los abrazos, las miradas, todo indicaba que entre ellos había una conexión especial. A esto se sumaron los comentarios y reacciones en redes sociales. Los fans de la serie y los seguidores de ambos actores no paraban de analizar cada publicación, cada foto, cada vídeo. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones y teorías. Algunos fans incluso llegaron a crear cuentas dedicadas exclusivamente a analizar la posible relación entre Mert y Afra. Las redes sociales, con su inmediatez y su capacidad de viralización, jugaron un papel fundamental en la difusión de los rumores. Los fans, con su ingenio y su creatividad, crearon memes, vídeos editados y teorías conspirativas que alimentaron la curiosidad y la intriga. La especulación se convirtió en un juego, y las redes sociales fueron el escenario perfecto para este juego. Otro punto importante que no podemos dejar de lado son los mensajes encriptados. En el mundo de las celebridades, es común que se utilicen mensajes subliminales o indirectas para comunicar algo sin decirlo directamente. Y Mert y Afra no fueron la excepción. En varias ocasiones, publicaron fotos y vídeos con mensajes ambiguos, que parecían dirigidos el uno al otro. Estos mensajes encriptados solo hicieron que aumentar la intriga y la curiosidad de los fans. Los mensajes encriptados, con su misterio y su ambigüedad, despertaron la imaginación de los fans. Frases enigmáticas, emojis sugerentes, fotos con simbolismos, todo fue analizado y reinterpretado en busca de una confirmación. Estos mensajes, a menudo sutiles, alimentaron la intriga y la especulación, creando un ambiente de misterio y expectación. Es importante destacar también el papel de los medios de comunicación turcos. La prensa del corazón en Turquía es muy activa y está siempre al acecho de cualquier posible escándalo. Los paparazzi siguen a las celebridades a todas partes y están siempre listos para captar cualquier momento que pueda resultar interesante para el público. Y por supuesto, la posible relación entre Mert y Afra se convirtió en uno de los temas más recurrentes en los medios de comunicación. La prensa del corazón turca, con su olfato para el escándalo, no dudó en perseguir a Mert y Afra, captando imágenes y publicando noticias sobre su posible relación. Los titulares sensacionalistas, las entrevistas con supuestas fuentes cercanas y las especulaciones constantes mantuvieron viva la llama de la curiosidad y la intriga. En resumen, la situación es la siguiente: una química innegable en pantalla, fotos y vídeos que sugieren una relación fuera del set, negaciones iniciales, mensajes encriptados, y una prensa del corazón ávida de noticias. Todo esto ha contribuido a crear un gran misterio alrededor de Mert y Afra. ¿Son novios? ¿Son solo amigos?
O tal vez están enamorados en secreto. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. La incertidumbre en este caso es el ingrediente principal de la intriga. La falta de confirmación oficial, la ambigüedad de los hechos y la especulación constante han creado un ambiente de misterio que ha mantenido al público enganchado. La pregunta sobre si Mert y Afra son pareja o no ha generado un debate constante en las redes sociales y en los medios de comunicación. Pero, ¿qué es lo que realmente importa? Pues para mí lo más importante es respetar la privacidad de estas dos personas. Independientemente de lo que ocurra en sus vidas personales, debemos recordar que son seres humanos y que tienen derecho a su intimidad. No debemos invadir su espacio ni presionarlos para que revelen detalles de sus vidas privadas. El respeto a la privacidad es un valor fundamental en cualquier sociedad. En el caso de las celebridades es aún más importante, ya que están expuestas a un escrutinio público constante. Respetar su derecho a la intimidad significa no invadir su espacio, no acosarlos y no presionarlos para que revelen detalles de sus vidas privadas. Sin embargo, la curiosidad es humana y es natural que queramos saber más sobre la vida de nuestros ídolos. Por eso, en este vídeo, hemos analizado todos los elementos que sugieren una posible relación entre Mert y Afra. Hemos revisado las fotos, los vídeos, los comentarios en redes sociales, y hemos tratado de entender qué está pasando en sus vidas. La curiosidad, en este caso, es una motivación legítima, pero debe ser equilibrada con el respeto a la privacidad. La investigación sobre la posible relación entre Mert y Afra se ha realizado con el objetivo de analizar los hechos, no de invadir su intimidad. A día de hoy, la situación sigue siendo incierta. No hay confirmación oficial de una relación romántica entre Mert y Afra. Pero como ya he dicho, las pruebas son muchas y a veces, es mejor no tener la confirmación para seguir soñando. La falta de confirmación oficial no significa que no haya una relación romántica. En muchos casos, las celebridades prefieren mantener su vida privada alejada del foco público, y es comprensible que no quieran revelar detalles de su relación. La incertidumbre en este caso puede ser incluso más atractiva que la confirmación, ya que permite a los fans fantasear y soñar. Y como la vida es un misterio y el amor más, quién sabe qué deparará el futuro para Mert y Afra. Tal vez algún día decidan hacer pública su relación. O tal vez prefieran mantenerla en secreto. Lo importante es que sean felices y que sigan regalándonos su talento en la pantalla. El futuro en este caso es incierto. Mert y Afra pueden decidir hacer pública su relación, mantenerla en secreto o tomar cualquier otra decisión. Lo importante es que sean felices y que continúen desarrollando su carrera profesional. Así que amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado de esta inmersión en el misterioso romance entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraaoglu. Hemos explorado los indicios, los rumores, las pruebas. Todo lo que ha estado ocurriendo con esta pareja. El análisis de la posible relación entre Mert y Afra ha sido exhaustivo y detallado, pero siempre respetando su privacidad. El objetivo ha sido explorar los hechos, analizar los rumores y entender lo que está ocurriendo, sin invadir su intimidad. No olvidéis dejarme vuestros comentarios abajo. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que están juntos? ¿O pensáis que son solo buenos amigos? Me encantaría saber vuestra opinión. Compartid vuestras teorías. La participación de los fans es fundamental. Sus opiniones, sus teorías y sus comentarios enriquecen el debate y permiten analizar la situación desde diferentes perspectivas. La interacción con los fans es una parte esencial del canal. Y por supuesto, no olvidéis darle un buen like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguna de las novedades. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. *** Un análisis más profundo, más allá de las superficies ***. Profundizando en este tema, es imperativo considerar algunos elementos adicionales que enriquecen la narrativa y complejizan aún más la situación de Mert y Afra. No se trata solo de fotos y rumores, sino de un contexto más amplio que incluye la cultura turca, la industria del entretenimiento y, por supuesto, la psicología humana. El contexto cultural turco ***. Turquía, con su rica historia y su vibrante cultura, tiene una relación particular con las celebridades.
La prensa del corazón es extremadamente influyente y el público turco siente una gran curiosidad por la vida privada de sus ídolos. Las telenovelas turcas, con su éxito internacional, han creado una industria multimillonaria donde la imagen y la vida personal de los actores son elementos cruciales. En este contexto, la posible relación entre Mert y Afra adquiere una dimensión adicional. El público turco, acostumbrado a los dramas románticos en pantalla, tiende a proyectar sus fantasías en la vida real de los actores. La química entre Seyran y Ferit, la pasión que transmiten, se convierte en un reflejo de sus propios deseos y aspiraciones. *** La industria del entretenimiento y la creación de la imagen ***. La industria del entretenimiento es un negocio, y las celebridades son productos que deben ser promovidos y gestionados. En este sentido, la posible relación entre Mert y Afra, independientemente de si es real o no, se convierte en un elemento valioso para generar publicidad y mantener la atención del público. Las fotos, los rumores y las especulaciones contribuyen a crear una imagen romántica y atractiva, que beneficia tanto a los actores como a la serie Yalan. La atención mediática aumenta el interés del público, lo que se traduce en mayores audiencias y mayores ingresos. Es importante considerar que en algunos casos, la creación de una imagen romántica puede ser una estrategia consciente por parte de los actores o de sus representantes. Esta estrategia, conocida como fake relationship, o relación falsa, se utiliza para generar publicidad y mantener la atención del público, sin que exista una relación real. ***, la psicología humana y la atracción ***. Más allá del contexto cultural y la industria del entretenimiento, es crucial considerar la psicología humana. La atracción, la química y el amor son fenómenos complejos que involucran factores biológicos, psicológicos y sociales. La química entre Mert y Afra en pantalla es innegable, y es natural que el público se pregunte si esta química se extiende a la vida real. La atracción física, la compatibilidad emocional y la conexión intelectual son elementos importantes en cualquier relación romántica. La mirada intensa de Mert, la sonrisa radiante de Afra, la forma en que se tocan, todo contribuye a crear una atmósfera de deseo y atracción. El público, al ver estas interacciones, proyecta sus propios deseos y fantasías, y se pregunta si entre ellos existe una conexión real. ***, las redes sociales y el poder de la especulación ***. Las redes sociales, con su capacidad de viralización, han transformado la forma en que consumimos información y la forma en que nos relacionamos con las celebridades. Los fans, con su creatividad y su ingenio, han creado un espacio donde la especulación y la teoría conspirativa florecen. En el caso de Mert y Afra, las redes sociales han sido el escenario perfecto para la creación de teorías sobre su posible relación. Los fans, con sus análisis y sus comentarios, han alimentado la intriga y han mantenido vivo el interés del público. La publicación de fotos y vídeos, la interpretación de los mensajes encriptados, la creación de memes y vídeos editados, todo contribuye a crear una narrativa que, independientemente de si es real o no, ha generado un gran impacto en el público. ***, ¿qué implica todo esto para su futuro? ***. La presión mediática, la atención constante y la especulación incesante pueden tener un impacto significativo en la vida personal de Mert y Afra. La gestión de su imagen, la protección de su privacidad y la toma de decisiones sobre su vida sentimental se convierten en retos importantes. Si deciden hacer pública su relación, tendrán que lidiar con la exposición mediática, los comentarios del público y la presión de mantener su imagen. Si deciden mantener su relación en secreto, tendrán que lidiar con la incertidumbre, la especulación y la posibilidad de que su secreto sea revelado. Independientemente de la decisión que tomen, es fundamental que sean felices y que prioricen su bienestar emocional. La felicidad y la salud mental deben ser la prioridad número 1. ***, la importancia de la empatía y el respeto ***. En este contexto, es esencial recordar la importancia de la empatía y el respeto. Mert y Afra son seres humanos, y tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. Debemos evitar la especulación innecesaria, el acoso y la invasión de su espacio personal. La empatía nos permite ponernos en el lugar de los demás y entender las dificultades y los desafíos que enfrentan. El respeto nos permite valorar la individualidad y la autonomía de los demás, y aceptar sus decisiones sin juzgarlos. ***, conclusión, un capítulo abierto ***.
La historia de Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu es un ejemplo perfecto de cómo el mundo del espectáculo y la vida privada pueden entrelazarse. La química en pantalla, los rumores, las fotos, los mensajes encriptados y la presión mediática han creado un misterio que ha cautivado al público. La incertidumbre, en este caso, es la clave. La falta de confirmación oficial permite a los fans soñar, especular y crear sus propias narrativas. La posibilidad de que exista una relación romántica entre Mert y Afra es una fuente de fascinación y entretenimiento. Sin embargo, es fundamental recordar la importancia del respeto a la privacidad y la empatía. Mert y Afra son seres humanos, y tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Debemos evitar la especulación innecesaria y permitirles vivir su vida de la manera que consideren más adecuada. La historia de Mert y Afra es un capítulo abierto. El futuro es incierto, y solo el tiempo dirá qué deparará el destino para esta pareja. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento en pantalla, y respetemos su privacidad. Y recuerda, en este mundo de chismes y especulaciones, lo más importante es ser respetuosos y dejar que cada uno viva su vida como desee. Nos vemos en el próximo vídeo.